Padre, en esta mañana venimos a poner tu palabra delante de ti, Señor, pidiéndole a tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor, que nos dirija, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé fortaleza, Padre, que la paz de tu Espíritu sea reposando sobre cada uno de nosotros, Señor, y que además, Señor, podamos a través de tu palabra, Señor, alcanzar ese conocimiento, porque como dice tu escritura, el pueblo perece por falta de conocimiento. Que aquí, Señor, en esta casa no falte ese conocimiento, Señor, para que tu pueblo no perezca, sino que tu pueblo pueda encaminarse hacia lo eterno tuyo, Señor, hacia el día en que nos llames, estando nosotros firmes y encontrándonos tú, Señor, como debes de encontrar a tu iglesia preparada, Señor, para ese encuentro. Bendice a cada maestro, Señor, a los jóvenes menores, a los niños, Padre. No falte tu bendición sobre ellos, Señor, para que también la palabra quede guardada en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. En esta mañana vamos a estar iniciando una pequeña enseñanza que nos va a estar trayendo el Señor por unos domingos. Y esta enseñanza lleva como título un llamado progresivo. Un llamado progresivo. Y ojalá, hermanos amados, que como siempre refiero, y esto lo hago casi que continuamente cuando el Señor me permite ministrar su palabra, aplíquelo para su vida. No se lo ponga al hermano, al vecino, al esposo, no se lo aplique al perrito, al gato, aplíquelo para su vida. Porque la palabra siempre debe ser usada para edificación en cada uno de nosotros. Amén. Para que nosotros como individuos nos preparemos. Y si bien nosotros podemos ayudar a alguien a crecer en el Señor, lo vamos a poder hacer siempre y cuando nosotros hayamos cuidado de nuestra vida primero. Entonces, hermanos, en esta enseñanza, que no sea la excepción, que usted pueda poner esta palabra delante suyo y decir: Señor, voy a verla como dice la escritura. La palabra dice que ella es un espejo para cada uno de nosotros, en el cual debiéramos de mirar atentamente. Entonces, hermano, que usted se ponga el espejo para ver si usted, para que usted vea su reflejo, para que entonces, viendo así ese reflejo en la palabra, podamos nosotros estar claros y entendidos. Si tenemos alguna cosita que no está bien acomodada, cuando nos vemos en el espejo, poder nosotros quitarla, acomodarla. Si estamos mal peinados, si hay manchas, si hay arruga en el vestido, pues viéndonos en el espejo vamos a poder cuidarnos para que no siga esa afección dañando la obra en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de un llamado, hermanos amados, estamos hablando de una invitación. Un llamado es cuando a alguien se le quiere llamar la atención con el propósito de que esa persona ejecute algo, entienda algo. Y cuando estamos hablando de que es un llamado progresivo, progresivo es que va avanzando o aumentando gradualmente. No es un llamado para que se ejecute de inmediato, sino que este llamado que vamos a empezar a estudiar en esta mañana es un llamado para que usted y yo podamos gradualmente atenderlo, para que entendamos, hermanos, que no es solamente el primer llamado al que yo debo de estar atenta, sino que una vez que entiendo que hubo un llamado en mi vida, yo pueda entender que ese llamado es para que gradualmente yo siga avanzando a donde Dios quiere seguirme llamando o a donde Él quiere seguir trabajando. Y como punto uno, vamos a tener una breve reseña histórica para poder entender a dónde podríamos decir desde el punto de vista Nuevo Testamento, cumpliéndose todas las promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, se empezó a cumplir este llamado. Y para entender esto vamos a ver cómo Jesús en el punto 1 inició su ministerio. Todos nosotros sabemos que el llamado de los hijos de Dios, de la iglesia, fue dado por el Padre a través de Jesucristo. Nos llamó, nos ha llamado y sigue llamando a la humanidad. Es un llamado que no se ha cerrado, es un llamado que sigue activo, que sigue presente. Y en este caso, hermanos amados, sabemos que aunque el Señor llamó desde Génesis a su pueblo a salir fuera para que el pueblo pudiera del Señor mantenerse cubierto por el Señor dejó normas o pautas
que nos iban a mostrar quién iba a venir a que realmente ese llamado se pusiera firme, se pusiera como fundamento. Tanto es así que los patriarcas no tenían, se puede decir, nada escrito, no tenían la ley, pero Dios les habló, los llamó y siguieron el llamado. Todos conocemos que Abraham fue llamado a salir de Ur y ese llamado lo obedeció y eso lo llevó a poder alcanzar la promesa del Señor. Sin embargo, tomando a Abraham en ese llamado, aunque Dios lo llamó a salir de Ur y aunque Dios lo llamó a poseer la tierra prometida, dice la Escritura que Abraham entendió que esa tierra física no era lo que él esperaba. A pesar de que no estaba todavía Cristo físicamente, él dijo, esto es temporal. Y dice que vivió en esa tierra siempre como peregrino, porque sabía que su morada era en los cielos, que la tierra prometida era la que Dios le ofrecía. Y lo mismo hizo el resto de patriarcas. Luego vino Moisés, vino la ley y el pueblo de Israel, todo fue resguardado en ese llamado también. Un pueblo que fue resguardado en un llamado porque el Señor le dijo a ese pueblo de Israel que solo él había sido escogido para ser un pueblo santo, para ser un pueblo sacerdocio real, para ser un pueblo al que Dios iba a cuidar. Y sabemos que durante años, hermanos, el Señor estuvo sobre el pueblo de Israel guardando ese llamado, pero precisamente a través del pueblo de Israel, Dios dio pautas que iba a venir uno que iba a descender de Judá, de la familia de Judá, al cual iba a llegar el Señor a establecer para que en él todas las naciones pudiesen encontrar entrada en ese llamado. Y es ahí donde entramos nosotros, porque ninguno de nosotros es judío de nacimiento y por lo tanto no podríamos ser partícipes de esa nación que en aquel tiempo, hace mucho, fue escogida por Dios hasta que vino a cumplirse la promesa en Jesucristo. De tal manera que cuando vino a cumplirse la promesa en Jesucristo, la Escritura nos dice, ya no hay judío ni griego. O sea, ya Dios no defiende una nación, ya Dios va a defender a su pueblo. Si los judíos que están en Palestina o que nacieron bajo esa raza se convierten al Señor, pues son parte de la iglesia. Y si la iglesia se convierte, los gentiles se convierten al Señor, pues los gentiles somos parte de la iglesia. Cuando hablamos de gentiles son todas las naciones que no son judías. De ahí, por lo tanto, que ya ahora Dios defiende o está sobre una nación celestial, una nación que oyó el llamado, ¿ok? Y ese llamado se empezó a desarrollar cuando Cristo nace. Sabemos que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sabemos que Dios obró en la vida de un varón llamado José, al que tomó él la decisión de poder ser ese varón que pudiera cumplir también la promesa. Y hermanos, esto yo pienso que es importante dentro de esta reseña histórica analizarlo, porque nosotros o la humanidad, después de que María concibió del Espíritu Santo y Jesús nació, pues todo el mundo conoce a María, pero pocos hablan de José. Y José aceptó un reto exactamente igual al que aceptó María. Porque si él no hubiera oído la voz de Dios y no hubiese querido cubrirla a ella, él la deja abandonada, avergonzada, la hubiera dejado expuesta a que fuese apedreada. Y de hecho, hermanos amados, cuando uno lee la Escritura, si usted lee Lucas capítulo 3, versículo 23, donde habla de la genealogía de Jesús, ahí dice Jesús, hijo de quién se creía que era, de José. ¿De quién se creía? Porque no había ADN para hacerle la prueba. Y la gente que no tenía fe no lo reconocía como hijo de Dios, lo reconocían como hijo de José, como hijo de José. Por eso dice, según se creía, hijo de José. Y eso usted lo puede leer en el libro, como le digo, de Lucas, capítulo 3, versículo 23 aproximadamente. Y entonces llegó el momento en que Jesús, habiendo nacido de María
y según se creía de José, por los vecinos que estaban ahí, necesitaba llegar a manifestarse no como hijo de José, sino como hijo de Dios, como hijo del linaje. Entonces vemos a un Jesús que durante su niñez, sujeto a José y a María, dice la escritura, sujeto a José y a María, vivía creciendo en sabiduría, en inteligencia y en estatura. O sea que el cuidado que él recibía de niño a adolescente y a llegar a ser hombre, lo estaba recibiendo de María su madre y de José su padre. Pero también estaba la parte a donde él estudiaba las escrituras. Tanto es así que si como en esta reseña histórica vamos a mencionar solamente de que a los 12 años, ¿a dónde se encontraba Jesús? Sentado en el templo, hablándole a otros niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes. No, a todos los estudiosos de aquel momento, a todos los conocedores. Y dice la palabra que ellos se admiraban de tanta inteligencia que él podía exponer de la misma escritura, porque lo hacía de una manera a donde los mismos estudiosos no podían ver la revelación que él les estaba exponiendo de las escrituras. Pero llegó el momento, hermanos, en que no solamente se quedó Jesús pues adolescente, sino que siguió creciendo hasta que se hizo hombre. Y como menciona también el mismo capítulo de Lucas, dice que más o menos a los 30 años Jesús inicia su ministerio. ¿Y cómo inicia ese ministerio Jesús? Bueno, antes de iniciar su ministerio, todos nosotros conocemos que se levantó un varón, primo de él, llamado Juan el Bautista, el que se puso a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que predicando Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, multitudes de los judíos del pueblo de Israel llegaban a bautizarse. Cuando llegaban a donde Juan el Bautista a bautizarse, porque Juan era el predicador importante en ese momento, era el visto, era el raro, porque vestía raro también, de piel de camello, comía raro, comía langostas, pero para que me entiendan, grillos, que ahora están muy de moda. No sé si se han dado cuenta, están haciendo harina de grillo. Entonces, aunque parecía algo raro, pues supuestamente estaba bien alimentado. Entonces, y vivía en el desierto. Él no vivía con el resto de la gente en la ciudad o en el pueblo o en la aldea. No, él vivía en el desierto. Pero empezó a predicar y tenía discípulos que lo seguían. Y tenía gente, tanto es así que cuando llegaron los fariseos a bautizarse con Juan, Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque pues los fariseos querían meterse diablos mojados, secos, y salir diablos mojados, bautizarse sin que hubiera cambio en la vida de ellos. Cuando realmente el bautismo es una muestra de que yo he aceptado la obra de Dios en mi vida y que debe de haber una transformación. Es una señal que se debe de cumplir. Pero entonces llegó el momento en que Jesús, antes de iniciar su ministerio, se presentó delante de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para él cumplir con las escrituras también y ser bautizado. Y cuando Jesús llegó delante de Juan el Bautista, reconociéndolo, le dijo: ¿para qué vienes a mí si yo no soy digno de desatar el calzado que llevas puesto? Y Jesús le respondió: para que se cumpla la escritura. Y dice la palabra del Señor que Juan lo bautizó. Y en el momento en que Juan lo bautizó, hubo una señal sobrenatural, hubo una manifestación sobrenatural, porque dice que se oyó una voz del cielo y se vio una visión como una paloma, y se decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, por primera vez se oye públicamente la voz de su padre
estableciéndolo como su hijo ante el público, ante los que lo estaban rodeando. Y cuando hablo de su padre, ya no hablo de José, ya hablo de Dios. Se oyó la voz del Padre de Dios diciendo: este es mi hijo amado. Y dice la escritura que habiéndose levantado él del bautismo en el Espíritu, y ahí vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas 4, Lucas 4, ahí en el libro de Lucas capítulo 4, vemos, hermanos amados, si usted lee el versículo 1, dice: Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán. El Jordán fue donde fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí no había comenzado todavía su ministerio, ahí todavía estaba la preparación. Pero nos dice la historia, que es la que les voy a narrar, que él se enfrentó a Satanás, que Satanás le hizo un montón de propuestas, a las que dentro de esas propuestas, cada una de ellas, Cristo se defendió con la palabra. ¿Por qué es tan importante que usted y yo conozcamos la Biblia, que conozcamos la palabra? Porque lo que hizo que Satanás no pudiera convencer a Jesús en la tentación que le presentó fueron las escrituras que Jesús le citó. Si usted y yo tuviésemos las escrituras al dedillo como las tuvo Jesús, cuando Satanás nos presente la tentación, ¿qué haríamos nosotros? Recitar la Biblia, la palabra, y no caeríamos. Y cuando digo que se presente Satanás, no se nos va a presentar como se le presentó a Jesús, no. Cuando a usted se le presente la fornicación, usted diría: escrito está, no fornicarás. Cuando a usted se le presente la tentación del adulterio, usted dice: escrito está, no adulterarás. Cuando a usted se le presente la tentación de coger lo ajeno, usted diría: escrito está, no robarás. Y si es así, no solo los 10 mandamientos, sino las obras de la carne que menciona el libro de Gálatas, a donde dice hechicerías, iras, pleitos, contiendas, disensiones, de tales cosas, dice, no debemos de participar. Por lo tanto, si tuviera la palabra, yo no caería, me defendería, al igual que lo hizo Jesús. Pero dice la escritura, y voy a tomar el versículo 14, que es donde menciona ahí en Lucas que Jesús inicia su ministerio. ¿Cómo lo inicia Jesús? Bueno, después de que él fue tentado, dice ahí el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, hermanos amados, él, después de que se bautizó, fue llevado en el Espíritu al desierto. Ahí siguió siendo tratado en ese desierto donde tuvo esa prueba, donde tuvo esa tentación, y él salió libre. Pero cuando desciende, ya no nos dice que viene en el Espíritu Santo, sino que nos dice que viene en el poder del Espíritu. O sea que el haber subido, y aquí es donde vamos a la parte, es importante entender que aunque todos los hijos de Dios, al igual que Jesús, estamos en el Espíritu porque tenemos al Espíritu, tenemos que llegar a resistir la tentación como lo hizo Jesús para poder nosotros descender como con el poder del Espíritu Santo. Porque si no tenemos ese poder del Espíritu, no vamos a poder ejecutar lo que Dios quiere como Cristo lo ejecutó. Pero dice que él volvió en el poder del Espíritu. E inmediatamente, hermanos, que él volvió en el poder del Espíritu, dice que se difundió su fama. O sea, eso fue como publicarlo en las redes sociales hoy en día. Las redes sociales se le quedaron cortas. Empezó a hacer señales, prodigios, a predicar el reino de los cielos de una manera más contundente, y dice que la fama de él se difundió por toda la tierra alrededor. Y es ahí donde él inicia su ministerio.
Si usted lee otros evangelios, dice los evangelios que cuando Él desciende, no solamente desciende con el poder e inmediatamente se difunde su fama, sino que cuando Él desciende, Él oye que Juan está preso. Y cuando Él oye que Juan está preso, empieza su ministerio, porque Juan sabía claramente que era necesario que Él menguara. Juan sabía lo que iba a acontecer. Y entonces Jesús desciende y oye que Juan está preso, y al oír que Juan estaba preso, entonces Jesús empezó a llamar. Ya no fue Juan llamando a las multitudes a bautizarse, sino que ya fue Jesús el que empezó a llamar. Empezó a llamar a través de su manifestación en ese ministerio que Él empezó a ejecutar. Volvió en el poder del Espíritu porque sabía lo que iba a iniciar. ¿Vamos claros? Preguntas, aportes. Caso cerrado. Punto 2. ¿Ok? Pasamos al punto 2 porque lo que queríamos era tener clara esta reseña. Entonces aquí, hermanos, vamos a ver en este punto 2 lo que es pasar de seguidores a discípulos. Pasar de seguidores a discípulos. Y vamos a leer el libro de Mateo capítulo 19. Y hermanos, esta enseñanza fue una inquietud que trajo el Espíritu a mi vida para la iglesia, porque son momentos donde cada uno de nosotros debe de tener claro lo que Dios quiere que tengamos como iglesia, que podamos entender realmente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Pasar de seguidores a discípulos. Mateo 19, versículo 2. Leo para ustedes y dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y hermanos, cogí este pasaje porque si tuviera que coger todos los pasajes a donde habla de la cantidad de multitudes, pues de ahí me imagino que solo en eso tendríamos que durar como un año en la enseñanza. Y lo ideal es que no leamos solamente Biblia, sino que podamos traer la aplicación a cada una de nuestras vidas. Usted se puede ir a su casa, estudiar los evangelios, coger una concordancia y darse cuenta cuántas veces hablan los evangelios de multitudes que seguían a Jesús. Inclusive desde que inició su ministerio y casi que terminándolo antes de la resurrección con la muerte, las multitudes lo seguían. Y dice que lo seguían, hermanos amados, porque dice que al seguirlo las multitudes, en este caso, en el libro de Mateo, dice, los sanaba. Pero ¿qué es seguir, hermanos? Porque ahí dice, le siguieron. Cuando estamos hablando de seguir, hermanos amados, creo que es una palabra que muchos de nosotros conocemos, que la mayoría de nosotros entendemos, pero aún así quiero retomarla para que cada uno de nosotros vaya aplicándose esa palabra, vaya pensando, vaya analizando si nosotros estamos en esa posición en que pudo haber estado aquel pueblo hace miles de años atrás. Cuando hablamos de un seguidor, pues es ir detrás de alguien o de algo también. Pero vamos a dejar el algo a un lado porque aquí seguían era a quién, a Jesús. Aunque vamos a ver que a veces lo seguían a él porque estaban siguiendo algo. Pero vamos a dejar que estaban siguiéndolo a él. Un seguidor, una persona que va detrás, que se pone ahí, que sigue a algo o a alguien, que va a perseguirlo, si se puede decir. Y aquí, hermanos amados, eran multitudes las que estaban acostumbradas a ir detrás del Señor después de que su fama se difundió. Un seguidor es un partidario. O sea, sigue a alguien porque es fan o va a favor de lo que esa persona
piensa, cree o dice. O hablemos de un equipo de fútbol. ¿Cuántos aquí son seguidores de Alajuela? Bueno, la liga, porque decir Alajuela pues suena como muy feo. ¿Y cuántos son seguidores de Saprissa? No me levanten la mano porque no quiero miches aquí, ¿ah? Nada más lo digo ahí abiertamente, ¿ah? ¿O cuántos son heredianos o cartagineses? Y hermanos amados, los que son seguidores de partidarios de, se saben todo al tejimaneje. Cuando hay partido, cuando se agarraron, a quién votaron, quién es el técnico. Pregúnteme a usted todo eso a mí y verá que no sé nada, porque no soy partidaria. Y lo fui en un tiempo, pero ya ahora no. Ya perdí el interés. ¿Ok? Pero el que es partidario de eso, el que es un seguidor de eso, no le pierde el interés. Va a estar ahí paso a paso. Va a estar ahí detrás. Dice que un seguidor es un admirador también. Admirador de aquello que está siguiendo, por eso lo sigue. Hoy en día puede ser que haya muchas personas que siguen ¿cómo se llama? No, sí, no, pero a los, ¿cómo se llama? Ya, a los influencers, gracias, a los influencers que siguen al fulano, al sutano, o si es un, no sé, una persona que canta, que tiene cierto tipo de música, lo siguen. Es más, hoy en día todo el mundo sigue a alguien, porque todos le vamos a seguir en Instagram o en alguno de esos. Ahí eran adeptos, seguidores de Jesús. Yo les puedo preguntar, ¿cuántos seguidores de Jesús sabemos aquí? Ahí sí, levánteme la mano porque no va a haber problemas. Somos seguidores de Jesús. Levantamos la mano porque le tenemos admiración. Estamos entendidos de que es el Hijo de Dios. Estamos entendidos como estos que lo seguían en aquel tiempo, de que Él estaba haciendo sanidades, de que estaba haciendo milagros, de que estaba obrando. Si usted lee el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 11, por ahí, que en el caso de Marcos no está hablando ya como en el de Mateo, que está más adelantado su ministerio, sino que está hablando casi que al principio. Dice ahí la palabra que él había sanado a muchos y que había sacado endemoniados y por eso le seguían, porque él había sanado a muchos. Y si usted lee Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante, está hablando, hermanos amados, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eso fue una semana antes de su muerte. Y dice que eran millones los que le seguían. Y si usted estudia las multitudes, dice que llegaban a apretarlo de tal manera que él trataba de huir porque se le caían encima y lo podían botar. O sea, hermanos amados, estamos hablando de que se agolpaba la gente para seguir a Jesús, de que eran muchos esos seguidores que estaban ahí. Pero llegó el momento, y vamos a pasar a Juan capítulo 6, versículo 26 al 27. Juan capítulo 6, versículo 26 al 27. Y vea lo que dice ese capítulo. Juan 6, 26 al 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Y si ustedes leen los versículos anteriores, hermanos, dice que la gente lo seguía al punto de que inclusive lo esperaba en la mañana
para volver a agarrarlo, porque sabían que Dios a través de Cristo había hecho muchas obras. Inclusive, hermanos, ya ahí habían multiplicado en algunas ocasiones peces, panes, para que la multitud se alimentara. Entonces llegó el momento en que Jesús, viendo a todas esas multitudes que le seguían, el Señor Jesús no estaba viendo a ver cuántos lo seguían, sino que estaba interesado en que la gente entendiera que ese llamado era progresivo, que tenía que haber algo más, que la gente entendiera que tenía que hacer algo más. Porque, hermanos, si la gente seguía siguiendo a Jesús solo por los milagros, solo por las señales, y como les dijo aquí, porque comieron y se saciaron, entonces no iban a entender el propósito de Él en su ministerio para poder llegar a donde el Señor los quiere llevar. Y aquí es donde el Señor nos empieza a preguntar a cada uno de nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús? Levantamos la mano cuando dije, ¿cuántos siguen a Jesús? Bueno, ¿por qué le seguimos? Y si le estamos siguiendo de la manera correcta, ¿entendemos nosotros que este llamado es progresivo? ¿Entendemos nosotros que tenemos que avanzar o aumentar gradualmente hacia donde Él nos quiere llevar? Porque a estos que le seguían a Él, hermanos amados, llegó el momento en que cuando Jesús les dijo, no me seguisteis solo por las señales y los milagros, y vea qué tremendo. A veces nosotros decimos, la gente, claro, ¿cómo no va a seguir a Jesús si hacía señales y milagros? Y hoy en día todo el mundo quiere sanidades, todo el mundo quiere liberaciones, todo el mundo quiere ayuda financiera. ¿Sí o no? Las peticiones, a veces tenemos personas, hermanos amados, que son adultos mayores, muy mayores, y la gente dice, ojalá que Dios los sane. Y habla físicamente. Y yo digo, hermanos, ¿no sería eso aplicar lo que nos enseñó el Señor hace poco, un miércoles, a través de nuestro hermano Ronnie? ¿Quién puede encontrar la eterna juventud aquí? Aunque todo el mundo la busca. Y no es que no podemos orar por el adulto mayor, pero entendemos nosotros, seguidores de Jesús, que nos tenemos que preparar para saber de que las personas tienen que partir con el Señor y que es el Señor el que las llama. O lo seguimos solo porque no queremos sentir dolencias, porque no queremos vivir los problemas. Como que si Jesús, cuando nos estaba llamando, nos dijo, yo los llamo a ustedes para eximirlos de toda situación difícil que se vive en este mundo. ¿A cuántos le predicaron un evangelio así? ¿Alguno que le haya predicado que el Señor lo iba a llamar para eximirlo de los problemas? Levánteme la mano si eso le predicaron. Los engañaron. Los engañaron. Porque eso no dice la Escritura. La Escritura siempre nos habla de que va a haber aflicción en el mundo, pero que hay que confiar. La Escritura nos dice que aunque nos falte la materia, Dios nos proveerá, pero no nos dice que vamos a vivir y ser millonarios. No, 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 no. Y ahí es donde Jesús le habló la verdad a estas multitudes, a estos millares que lo seguían. Jesús no los engañó. Jesús les habló la verdad. Jesús les dijo, ¿por qué me siguen? Ustedes inclusive me están siguiendo porque yo multipliqué los panes, porque les di peces. Ya no es ni siquiera porque sané gente, porque eché fuera demonios. Ahora me siguen porque les di de comer. Porque quieren, en otras palabras, la vida fácil. Por eso me persiguen inclusive. Me esperan. Por eso no me dejan pasar. Dice que a sus discípulos les decía, preparen la barca, que vaya, acomódenla y tenga lista. Porque me imagino yo que iba él escabullidito.
Por causa de las multitudes. Bueno, el punto es, ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? Porque llegó el momento, hermanos, si nos vamos a Lucas 14, nos vamos a Lucas 14, versículos 17 al 23. Déjenme ver si estoy correcta. Lucas 14 les dije, ¿verdad? 25. 25 al 27. Por razón, es que estoy mala. Dice, grandes multitudes iban con él. Nuevamente, no dice ni siquiera 5, 10, 15. Hay un pasaje que dice que tenía 70 discípulos. Pero aquí dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose a las multitudes les dijo, y esto nos dice el Señor a todos los que lo seguimos en esta mañana: si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque esto es un llamamiento progresivo. El Señor no quiere que usted se quede solo como llamado. ¿A qué lo está invitando aquí el Señor? A ser discípulo. A ser discípulo. Porque si nosotros, hermanos amados, no entramos a entender que el propósito del llamado de Dios al traernos a Él y nosotros estarle siguiendo es que nos volvamos discípulos, nos podemos quedar solamente como simpatizantes del reino de los cielos. Nos podemos quedar solamente, hermanos, como admiradores del reino de los cielos. Nos podemos quedar solamente queriendo los panes y los peces que Jesús ofrece, y que conste, los multiplica y los da. Pero eso no nos garantiza que estemos siendo discípulos y que podamos cumplir el progreso del llamado que Él ha hecho a nuestra vida. Y aquí es donde el Señor me decía, hay que poner mucho cuidado, iglesia, porque usted se puede confundir. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros nos levantamos esta mañana y no teníamos que comer? Cero. No estoy hablando de que usted abra la nevera y diga, uy, qué pereza, no hay lo que quiero. Porque eso nos pasa a todos a cada rato. Que uno abre la nevera y dice, ay, no hay nada que comer.